círculo de amigos está compuesto por gente con diferentes características. Están los que son inteligentes, extrovertidos, atractivos, simpáticos, etc. Si pensamos que todas estas características pueden ser medidas y como resultado asignadas con un valor, entonces podríamos llamarlas magnitudes escalares. Este tipo de magnitudes son muy importantes, ya que nos permitirían comparar, por ejemplo, quién de nuestros amigos es más inteligente. Pero, ¿qué pasa cuando se presenta alguien que no puede ser enteramente definido por una magnitud escalar? En algunas ocasiones aparecen personas que además de tener una magnitud, como por ejemplo la inteligencia, también parecen aportarnos una dirección a la cual quisiéramos ir e incluso le dan sentido a nuestras vidas. Para estos casos, la ciencia ha creado magnitudes vectoriales, que son aquellas que contienen un valor, una dirección y un sentido. Imagina que realizamos una prueba para comparar la simpatía entre nuestro amigo X y nuestra persona especial. Nuestro amigo X obtiene 100 puntos de simpatía, pero cuando recibimos los datos de nuestra persona especial, resulta que tiene 98 puntos de simpatía, interés por ser nuestra pareja y posibilidad de tener un futuro juntos. Como puedes ver, la cantidad de información dentro de una magnitud vectorial nos da un resultado mucho más complejo y específico. Además, demostrarnos que aunque tengan las mismas unidades, son muy diferentes una magnitud escalar de una vectorial. Porque no es lo mismo correr 5 kilómetros que correr 5 kilómetros en pendiente hacia la cima de una montaña. Al igual que no es lo mismo una persona simpática a otra persona de la cual estamos enamorados. Así que ya lo sabes, el día que aparezca esa persona especial y complique todas las magnitudes escalares en tu vida, pregúntale, ¿te gustaría ser mi vector? Porque me gusta la dirección que llevas y amo el sentido que le das a mi vida.